En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío y espero. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Muy bien, estamos en la 10ª clase, el 10º encuentro de usando siempre el catecismo, y hoy la novedad va a ser que voy a hacer referencias al compendio del catecismo. El catecismo de la Iglesia Católica se promulgó en el año 92, 1992, así que hace poco se cumplieron 30 años. Y en la época del Papa Benedicto, en el 2005, se promulgó el compendio del catecismo, que es como si fuese un resumen hecho con preguntas y respuestas, como eran los catecismos antiguos. Cuando surgen los catecismos en torno al siglo XIV y siglo XV, lo más común era, de hecho, algunos de ustedes, los más grandes, con todo respeto, seguramente que cuando hicieron catequesis tenían que aprenderse la pregunta y la respuesta, ¿no? Era como aprenderse de memoria, ¿no? Y bueno, con las ventajas y las desventajas que tiene eso. Hoy la catequesis no recurre, o no, sí, tanto a la memoria, más a la experiencia, pero bueno, no hay que tirar a la basura la memoria porque por algo Dios nos la regaló. Así que bueno, el compendio del catecismo está hecho de preguntas y respuestas, que para ampliar justamente la respuesta uno tiene que ir al catecismo, ¿no? Así que la clase de hoy gira en torno a los sacramentos en particular. Entonces vamos a ir hablando de los 7 sacramentos. En el catecismo, esos números abarcan un poco más de 500 números. O sea, es una osadía querer hablar de 500 números en una hora. No lo voy a hacer, pero vamos a decir lo básico. Porque la clase anterior de liturgia fueron los sacramentos en general, ¿no? Lo que los sacramentos tienen en común. Bueno, hoy vamos a ver en particular lo que tienen de distinto, lo que los diferencia o de lo que tienen de especial cada uno. Así que nos vamos a mover en el catecismo desde el número 1113 al 1666. En torno a esos un poco más de 500 números, ¿no? Giran los siete sacramentos, agrupados, ¿no? Pero también vamos a meternos un poco en el compendio. El compendio, hay muchas ediciones del compendio, pero bueno, una clásica es esta de color naranja, muchísimo más fino que el catecismo. El catecismo es un ladrillo que si se mueve la cama podemos ponerlo ahí para que no se mueva más. En cambio, esto, bueno, más finito, va desde el número 250, va explicando los distintos sacramentos, y aunque son menos números que el compendio, pero también del 250 al 356, si uno mete los sacramentales, pero si no, al 350. O sea, del 250 al 350, son 100 números, ¿no? Así que bueno, sin mucha más introducción, comencemos. El mismo compendio del catecismo, cuando habla de los sacramentos, tiene esta pintura que podemos ver, ¿no? De hecho, el que tiene el compendio puede verlo ahí. Entonces, yo busqué esta pintura como para poder verla con un poco más de detalles. Es un tríptico, o sea, es una pintura que tiene 3 partes, ¿no? Y en este tríptico están representados los 7 sacramentos, pintado por un artista flamenco en el siglo XV, o sea, año 1400, 1450.
Y uno empieza a ver con detalle, y vuelvo, encuentra los 7 sacramentos. Del lado izquierdo se puede ver el bautismo, la confirmación y la penitencia. Del lado derecho, la unción, la unción de los enfermos, perdón, el matrimonio y el orden sagrado. Y en el centro, la Eucaristía. Es una pintura muy compleja. De hecho, le falta la parte de arriba porque solamente si ven, se ve el Cristo crucificado solamente los pies, ¿no? Entonces es un tríptico muy grande donde la parte central es la que más sobresale. Pero ahí están representados los 7. Entonces, la idea es ir haciendo hincapié en cada uno de los sacramentos usando esta pintura. Pero empecemos con qué son, ¿no? ¿Qué son los sacramentos? Los sacramentos tienen que ver con la carne de Cristo, con la humanidad de Cristo. Porque es la humanidad de Cristo, o Cristo mismo, pero la carne, la materia de Cristo, la que Dios usó para salvarnos. Dios se hizo hombre, nació de María Virgen para padecer, morir y resucitar. O sea, para cumplir el misterio pascual. Recapitulando toda la historia del Antiguo Testamento, toda la historia de la salvación. Entonces, la carne de Cristo, la humanidad de Cristo, es instrumento de salvación. Dios nos quiso salvar a través de la humanidad de Cristo. Para eso se hizo hombre, para salvarnos. Nos podría haber salvado como Dios, sin necesidad de encarnarse, pero se encarnó, se hizo carne, se hizo materia, para que a través de la materia o a través de lo visible lleguemos a lo invisible. O sea, Dios nos la quiso hacer más fácil, porque claro que entrar en contacto con lo que no se ve, con lo que no se huele, con lo que no se toca, es más difícil. ¿Por qué? Porque el ser humano está inclinado a la materia. Por algo tenemos los 5 sentidos. Vemos, tocamos, escuchamos, olemos, ¿no? Entonces, los sacramentos están vinculados a Cristo, porque es el que los instituyó. Pero no solamente porque Él los inventó o los instituyó, sino porque los sacramentos son una prolongación de la humanidad de Cristo. Esa humanidad de Cristo que hace pocos domingos celebrábamos que volvió al seno de la Trinidad, que está en la otra dimensión, en la dimensión del cielo, pero que por otro lado, que en el momento de la ascensión, Jesús dice, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Y uno puede decir, pero si lo acabamos de ver partir, y los ángeles que le dicen a los apóstoles, este Jesús que se ha ido, volverá de la misma manera que lo han visto partir. Esa humanidad, por un lado, se despega de la tierra, se despega del grupo de los apóstoles. Pero por otro lado sigue diciendo, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. La iglesia, movida por el Espíritu Santo, fue entendiendo que la presencia de Cristo es una presencia que se transformó. Esa presencia entonces en la carne, en la humanidad de Cristo, está, pero está en la realidad de la liturgia y especialmente en la realidad de los sacramentos. ¿Dónde está Cristo que perdona? ¿Dónde está Cristo que unge? ¿Dónde está Cristo que enseña? ¿Dónde está Cristo que sana? En los sacramentos. Por eso para nosotros son tan importantes los sacramentos. Por eso el Papa León Magno, el primer León, ¿no? Porque ya estamos en el León XIV, ¿no? Pero el primer León, gran León, León Magno, Papa del siglo V, año 400, dijo esto: lo que era visible en nuestro Salvador ha pasado a sus sacramentos. O sea, después de la ascensión, esa humanidad de Cristo desaparece, se esconde del otro lado de las nubes.
Lo que era visible ha pasado a sus sacramentos, o en griego, ha pasado a sus misterios. Por eso podemos decir, en línea general, que los sacramentos son una prolongación de la humanidad, de Cristo que los instituyó, de Cristo que se los confió a los apóstoles. En esas 7 citas bíblicas aparece la institución del sacramento. ¿Por qué es importante esto? Porque hay algunas personas que dicen que los sacramentos son un invento de la iglesia. No, los sacramentos son un invento de Jesús. Y Jesús se los confió a los apóstoles. Cuando en la última cena les dice, hagan esto en memoria mía, le está dando una orden y le está dando el poder de la Eucaristía. Cuando el domingo escuchábamos que sopló sobre ellos y les dijo, a los que ustedes les perdonen los pecados les quedan perdonados. Le está dando el poder de perdonar los pecados. Cuando en el momento de la ascensión les dijo, vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, le está dando la orden del bautismo. Cuando les dijo que unjan a los enfermos, cuando los discípulos iban y ungían a las personas orando sobre ellos, de modo explícito, el sacramento de la unción de los enfermos está en la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 14. Entonces, ven cómo los sacramentos, todos los sacramentos, tienen en primer lugar un fundamento bíblico. Uno va a la Biblia, palabra de Dios revelada, y encuentra los 7 sacramentos. Y encuentra que los 7 sacramentos fueron prefigurados en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios mismo fue preparando lo que después con Cristo revela plenamente. Por lo tanto, hay prefiguraciones, anuncios de los sacramentos que son parte del Nuevo Testamento, porque es Cristo el que se los confía a los apóstoles. Por eso esta pregunta ya la sabemos, ¿no? ¿Cuántos son? Son 7. El Concilio de Trento, y el Catecismo repite, dice, son 7 y solo 7. Son 7. Cuando dice solo 7 es como que cierra la puerta. No puede haber más sacramentos. ¿Por qué? Porque en el Concilio de Trento, que fue en el siglo XVI, todavía como que algunos discutían cuáles eran los 7 signos que Jesús le había confiado a los apóstoles. Porque Lutero and Company negaron que los 7 sacramentos hayan sido instituidos por Cristo. Por ejemplo, se negó que la confirmación haya sido un sacramento, o se negó que la confesión sea un sacramento, o que la unción de los enfermos sea un sacramento. Los luteranos, ¿no? Descendientes de Lutero, solamente afirmaban el bautismo y la Santa Cena. La verdad que sí, el bautismo y la Eucaristía son sacramentos, pero hay otros 5, ¿no? Entonces, la Iglesia enseña, y en el Concilio de Trento quedó definido dogmáticamente que los sacramentos son 7 y solo 7. ¿Se pueden agrupar los sacramentos, estos 7? Sí, la Iglesia los ha agrupado y algunos santos, por ejemplo Santo Tomás de Aquino, los ha agrupado en paralelo a la vida del cuerpo, porque los sacramentos sabemos que apuntan sobre todo al alma, ¿no? Pero hay una analogía de comparación con el cuerpo. Así como el cuerpo nace, crece, se reproduce, se tiene que fortalecer y muere, también el alma, ¿no? Entonces hay sacramentos de iniciación, de curación, de servicio, y yo me atreví a agregar de despedida. Quédense tranquilos que no invento nada. Pero leyendo el catecismo, estudiando el catecismo, se me ocurrió agregar como esta categoría, que no son otros más que los que están, pero agrupados de otra manera. Entonces, los sacramentos de iniciación,
cuando empieza la vida cristiana, qué paradoja, ya lo hemos dicho, ¿no? ¿Cuántos niños reciben la primera y última comunión? Pero los sacramentos de iniciación son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Ese es el orden antiguo de los sacramentos. Ese es el orden que los apóstoles y los discípulos difundieron y así de esa manera lo celebraron. Ese es el orden que aparece en el catecismo, ese es el orden que aparece en el Código de Derecho Canónico, ese es el orden en que se dan los sacramentos en la Iglesia oriental. En la Iglesia occidental, en la Iglesia romana, el orden de estos sacramentos en un momento de la historia se alteró. Tal vez algunos de ustedes recibieron primero la comunión y después la confirmación, ¿no? ¿Por qué? Porque el sacramento de la confirmación siempre estuvo ligado al obispo. Entonces, la confirmación se hacía cuando el obispo venía. Y el obispo venía cada tanto. Entonces, para no retrasar la comunión tanto tiempo, se daba la comunión. Y cuando el obispo venía, daba la confirmación. O sea, por una cuestión práctica. Pero teológicamente, y vuelvo, la tradición de la iglesia, los ritos orientales, la iglesia bizantina, por ejemplo, los sacramentos de iniciación son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Los sacramentos de curación, el perdón de los pecados y la unción de los enfermos, o sea, la reconciliación y la unción de los enfermos. Porque curan en primer lugar el alma, por eso curación. Pero vamos a ver que el sacramento de la unción de los enfermos puede llegar de modo indirecto, si se quiere, por accidente, per accidens se dice en latín, o sea, en paralelo, a curar el cuerpo. Pero la unción de los enfermos apunta a curar el alma, apunta a fortalecer el alma en las tentaciones propias de la enfermedad, porque el demonio se desata con la persona para que la persona desespere, se enoje, se entristezca. La persona enferma sufre mucho asedio del demonio, porque el demonio va a querer ganarla y que se pierda el cielo la persona. De hecho, es muy común que una persona enferma se rebele contra Dios. Es lógico, ¿no? Yo siempre fui a misa, yo siempre me confesé y ahora estoy acá y no puedo hacer nada. Son tentaciones que muchas veces las personas enfermas caen. Bueno, la unción de los enfermos fortalece contra ese tipo de acechanzas del demonio, ¿no? Y el perdón de los pecados justamente tiene que ver con nuestras faltas voluntarias, ¿no? Que nos van enfermando o nos van lastimando. No solamente con nuestros pecados lastimamos a los demás, sino que nos lastimamos a nosotros mismos. Cuando decimos una mentira, no solamente estamos faltando con la justicia para con la otra persona, sino que yo me estoy dañando al mentir, ¿no? Por eso es un sacramento de curación, que ya el querer ir a la confesión ya es una curación, porque Dios Espíritu Santo viene a mí y no me rechaza, aunque yo quiera rechazarlo a Él, ¿no? Entonces la curación ya se está dando por la atracción que Dios mismo me genera para ir a confesarme, ¿no? Entonces, la reconciliación y la unción de los enfermos, sacramentos de curación. Los sacramentos de servicio, el orden sagrado y el matrimonio. Me gustó mucho una vez que escuché que en el matrimonio los esposos se casan para hacer feliz al otro. El esposo o el hombre, la mujer que se casa para ser feliz, se va a separar. Ojalá que no. Pero hay un problemita ahí, porque en realidad los que se casan para hacerse feliz mutuamente. Por eso el tema del servicio. Porque si yo me caso para yo ser feliz, voy a terminar instrumentalizando a la otra persona, como muchas veces pasa. Y cuando una de las partes se da cuenta que está siendo instrumentalizada, obviamente que no quiere estar con la otra persona.
Pero si uno se casa para hacer feliz al otro, para con el otro formar una familia, poner en común la vida e inclusive los bienes materiales, ¿no? Y fruto de esa unión, el servicio de tener y criar hijos, ¿no? Bueno, eso es otra cosa. Bueno, ese es el matrimonio cristiano, el sacramento. Para eso esa bendición, ¿no? Y el otro sacramento de servicio es el orden sagrado, ¿no? Es así. El sacerdote está al servicio de Dios y al servicio de los hombres, ¿no? Y todo esto apoyado en una vocación. Por eso hay una vocación al matrimonio y una vocación al sacramento al sacerdocio. Padre, ¿usted por qué no se casa? Típica, típica. ¿Por qué no se casa? ¿Por qué no me deja tranquilo? No me caso porque no recibí la vocación matrimonial, no porque no me gusten las mujeres. Tiene que ver con la vocación, tiene que ver con el llamado. Por eso hay que estar bien pillo, digamos, estar bien atentos a ver si mi vocación es el matrimonio o no. Porque si yo no fui llamado al matrimonio, no voy a ser feliz, ni tampoco voy a ser feliz al otro. No es solamente casarse porque me atrae la otra persona. Porque cuando se acaba la atracción, se acabó el matrimonio. Y sí, muchas personas cuando se acaba la atracción o la belleza física, se acabó el matrimonio. Pero ven la importancia de, en esta agrupación que hace la iglesia, de tener en cuenta el servicio, ¿no? Llamados para hacerse feliz, llamados para servir a Dios y a los hombres, y servirlos en las cosas de Dios. Para eso es el sacramento del orden, para eso es la vocación sacerdotal, para servir en las cosas de Dios en primer lugar, ¿no? Y el último grupo que yo les decía, la originalidad, sacramento de despedida. Sacramento de despedida es lo que reciben muchas personas cuando están cercanas a la muerte, que es justamente el perdón de los pecados, la unción de los enfermos y la Eucaristía. La Eucaristía acá no sé, el nombre que se le da es viático, porque el viático es el alimento del peregrino, o viator es caminante, ¿no? Entonces, el último alimento para el último trayecto del camino es la Eucaristía, para que esa persona muera en unión con Dios, con Jesús sobre todo, y después de la muerte se lo encuentre. A ese Jesús que recibió en el signo, que lo recibió escondido en eso que fue pan, después de la muerte se lo encuentra cara a cara. Entonces, estos sacramentos de despedida incluso se hacen en un rito continuo. La persona se confiesa, recibe la unción y recibe la comunión, ¿no? Y si esa comunión es la última, tiene el nombre de viático. ¿De quiénes son los sacramentos? Acá tenemos, yo puse el frente de nuestra catedral. La Catedral de La Plata, una de las más grandes del mundo, la única catedral roja. Bueno, tienen que venir a conocerla si no la conocen. En la puerta central, arriba de la puerta central, está esta imagen de Cristo glorioso con distintas personas en sus piernas, digamos, en su cuerpo y en sus brazos. Representa a Cristo y a la iglesia. También tiene en los cuatro ángulos, en los cuatro extremos, a los cuatro evangelistas. Por eso puede ser la representación de la iglesia triunfante también, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos sirve para darnos cuenta que los sacramentos no son del sacerdote, no son de esta comunidad, no son de este obispo, tampoco de este papa. Los sacramentos son de Cristo y su iglesia. Por eso entendemos que para celebrar los sacramentos o para recibir un sacramento haya indicaciones que dio la iglesia. Yo no puedo celebrar la misa con papas fritas y Coca-Cola. ¿Por qué? Bueno,
Aunque me encante, ¿no? Bueno, porque la iglesia es la que me da el libro para celebrar el sacramento. Pero yo quiero hacer el bautismo con... Y no, el bautismo es con agua. ¿Y por qué? Y bueno, porque es así, son de Cristo y Cristo se los confió a la iglesia, ¿no? Entonces, eso también son cosas que vale la pena recordar al menos. ¿Para qué son los sacramentos? Son para nuestra transformación. Obviamente que son para nuestra santificación, pero a mí me parece más claro decir que esa santificación produce un cambio en nosotros. Tiene que producir un cambio. Me acuerdo cuando estábamos en el seminario, una vez un obispo no, predicando, dice, ustedes reciben la Eucaristía todos los días tienen misa. Y la Eucaristía es el sacramento del amor. ¿Cómo puede ser que entre ustedes no se amen? No sé qué problema había habido, bueno, el seminario estaba un poco convulsionado, nada, todos hacemos líos en cualquier lugar, ¿no? Entonces no sé qué había pasado, la verdad que no me acuerdo. Capaz que no creo que le haya cabido el asunto a todos, pero a un grupo seguro que sí. Y les dijo eso el obispo, nos dijo eso el obispo, ustedes reciben el sacramento del amor, de la caridad todos los días. ¿Y cómo está la caridad entre ustedes? ¿Cómo puede ser que no crezca? Entonces ven cómo los sacramentos tienen o apuntan a eso, a nuestra santificación, a nuestra transformación. Cuando uno recibe el sacramento de la confirmación, es una gracia especial para dar testimonio. Cuando uno justamente se confiesa, yo creo que acá es donde se ve con más claridad la transformación que se produce, porque incluso a veces físicamente uno siente una liberación. Me saqué una mochila, me fui a confesar, reconocí mis pecados, pedí perdón, lloré y soy otro, ¿no? Entonces, los sacramentos son para eso, para producir un cambio en nosotros. También al celebrar los sacramentos, como veíamos en las primeras clases de liturgia, nosotros lo estamos glorificando a Dios, le estamos rindiendo un culto, lo alabamos, lo bendecimos, lo glorificamos, le damos gracias. Pero ven cómo los sacramentos, ese Cristo que sigue actuando, es para nuestra santificación también. Por lo tanto, para nuestra transformación. Los cristianos orientales no tienen vergüenza o no tienen problema en decir que los sacramentos nos deifican, nos asemejan a Dios, porque es otra forma de hablar de santificación, porque nosotros no somos santos, Dios nos santifica, el Espíritu Santo nos transforma, y el Espíritu Santo es Dios. Justamente, ¿no? Podíamos haberlo recordado en Pentecostés, como se dice en el credo, Señor y dador de vida. Entonces, el Espíritu Santo como Señor, como Dios, al venir a nosotros nos asemeja a Él. Por eso esa transformación que se va dando, para eso son los sacramentos. Por eso, ¿quiénes celebran los sacramentos? Los celebra el Cristo total, dice el catecismo, el Christus totus, Cristo total. Y hay ministros de los sacramentos que son los ministros laicos, como por ejemplo en el sacramento del matrimonio. Muchas veces los esposos dicen, no, a mí me casó el padre Jonathan. Y yo les digo, no, yo no los casé, ¿eh? No me echen la culpa a mí. Ustedes se casaron, porque ustedes fueron los ministros del sacramento. Yo los bendije, pero se casaron ustedes, ¿no? Entonces ven cómo los ministros en el sacramento del matrimonio son los contrayentes, laicos por lo tanto, ¿no? Y el sacerdote bendice esa unión. Pero también, por ejemplo, en caso de muerte, en in extremis, cualquier persona puede bautizar. Cualquier persona puede bautizar, esa es la enseñanza de la iglesia. Es tan importante el bautismo que cualquier persona puede hacerlo queriendo hacer lo que hace la iglesia cuando bautiza.
acá en La Plata, en la diócesis, pero en la ciudad de La Plata, tenemos un hospital de niños famoso. Y muchas enfermeras saben esto que estoy diciendo y a pedido de la familia muchas veces bautizan a los niños, porque los niños que nacen enfermos, ¿no? Que por X motivo sí no pueden salir del hospital, ¿no? Entonces, la hermana Ludovica, que es una beata que estuvo en nuestra ciudad, que hoy en día el hospital del niño se llama Sor María Ludovica, justamente en honor a ella, les enseñaba a las enfermeras esto. Y por lo tanto, los niños en peligro de muerte pueden ser bautizados por cualquier persona. Y, milagrosamente, muchos de esos niños que fueron bautizados in extremis se salvaron, no murieron. Y después las familias dando testimonio de que justamente el niño se recuperó, pudo ir a la parroquia y recibir, completar el bautismo, completar el rito del bautismo, recibiendo el óleo de los catecúmenos y el santo crisma, y la velita para los padrinos, y la foto, y todo lo que se hace en un bautismo, ¿no? Entonces, pero hay ministros laicos y también hay ministros ordenados, que justamente por el sacramento del orden el sacerdote está habilitado para celebrar la Eucaristía, la unción de los enfermos y la reconciliación, que no lo hace, o sea, lo hace porque tiene otro sacramento, no porque es mejor o es más santo o es más inteligente. Bueno, ojalá todo eso junto, ¿no? Pero no lo hace por sus capacidades naturales, sino por su capacidad sobrenatural que se la da el sacramento del orden. Entonces, vuelvo, el bautismo lo puede dar cualquier persona, in extremis, si no, no cumple la condición, ¿no? Si no, se da en la parroquia, en la capilla. Bien, la confirmación es un sacramento que está ligado al obispo, pero el obispo puede delegarle al sacerdote para que lo haga. La Eucaristía, el sacerdote, ¿no? La reconciliación, el sacerdote, la unción de los enfermos, el sacerdote. Dijimos, el matrimonio son los contrayentes y el orden sagrado, el obispo. Un sacerdote no puede ordenar, o sea, pasarle los poderes sacerdotales a otro sacerdote, porque la plenitud del sacramento del orden la tiene el obispo. El obispo es el único que puede ordenar sacerdotes, ¿no? Y también ordenar a otros obispos, ¿no? Así que los sacramentos que son de la iglesia tienen distintos servidores, servidores de Dios y de la iglesia, porque ministrare, de ahí viene ministro, ministrare en latín significa servir. Por lo tanto, los ministros son servidores. Bien, hasta ahí la primera parte. Vamos ahora a elegir algunas preguntas propias de cada sacramento, como porque lo que yo puse en las diapositivas son las preguntas que aparecen en el compendio del catecismo. Dijimos que el compendio va desde el número 250 al 350. Entonces, fíjense las preguntas. Ya en las preguntas podemos sacar mucha sabiduría, ¿no? ¿Con qué nombre se conoce el primer sacramento de la iniciación? Estamos diciendo bautismo, pero también se ha llamado iluminación, por ejemplo, porque el bautismo se celebraba la noche de Pascua, los bautismos de noche. Entonces, después del bautismo, al catecúmeno se le daba una vela, como hoy se le dan los padrinos, ¿no? Entonces, iluminación fue uno de los nombres del bautismo. ¿Cómo se prefigura el bautismo en la antigua alianza? Por ejemplo, en el arca de Noé, porque justamente salvó del diluvio, ¿no? Salvó de la tragedia. Bueno, el bautismo es lo que nos abre las puertas de la salvación. Fíjense cómo acá el compendio cita eventos o signos del Antiguo Testamento
que anunciaban el bautismo del Nuevo Testamento. ¿Desde cuándo y a quién la iglesia lo administra? Lo administra desde el principio, ¿no? Vayan y bauticen, fue clarísima la indicación, enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Por eso también es verdad que la mayoría de los bautismos al inicio eran bautismos de adultos, ¿no? Pero se bautizaba a toda la familia, como también está en el Nuevo Testamento. Creyó él y todos los de su casa. Se hizo bautizar él y los de toda su familia. Y uno puede intuir que ahí había niños también. Pero lo más común, lo más difundido, era el bautismo de adultos, ¿no? Y hoy en día vamos apuntando un poquito cada vez más a eso, ¿no? Porque tristemente las familias católicas, católicas entre comillas, que elija cuando sea grande. Bueno, ahí estamos viendo la ignorancia por un lado, la tibieza por otro de esa familia. ¿Cómo que elija cuando sea grande? Bueno, esa es la tendencia que estamos viviendo. Lo más sano que se está viviendo es al año, para celebrarle el año, de paso nos ahorramos una fiesta, celebramos el bautismo. Eso es lo más sano. Pero ya ahí vamos viendo cómo se va pateando el bautismo, cómo los cristianos fueron explicando la importancia de bautizar a los niños, ¿no? Fíjense cómo es una de las preguntas directamente, ¿por qué bautizar a los niños? Y la voy a leer la respuesta para que vean lo que enseña, lo que enseña el compendio. La iglesia bautiza a los niños, puesto que, naciendo con el pecado original, necesitan ser liberados del poder del maligno y trasladados al reino de la libertad de los hijos de Dios. Pregunta número 258. Claro, pero si yo no creo en el diablo, estuve una catequesis con los jóvenes de quinto año del colegio, y yo les decía, la principal victoria del diablo y de los demás espíritus malignos es que la mayoría de la gente no cree en ellos. Claro, si yo no creo, como que mi niño está, como dice el catecismo, bajo el poder del maligno, encadenado bajo el poder del maligno. La iglesia enseña que los niños necesitan ser liberados del poder del maligno. Por lo tanto, están bajo el poder del maligno. Por eso la iglesia bautiza a los niños, ¿no? Siguen las preguntas, ¿no? ¿Qué se requiere para ser bautizado? Bueno, cuando uno tiene uso de conciencia, pedirlo el bautismo, entender lo que está haciendo, entender cuál es el compromiso también de pedir el bautismo, porque no es un poquito de agua en la cabeza, es un baño que implica la transformación de la vida también. Por eso en la iglesia antigua había un catecumenado, había un acompañamiento de las personas que pedían el bautismo. No era, bueno, mañana te bautizo. Eran años o meses. Y la última gran preparación era la cuaresma, antes de la vigilia pascual. Y un padrino que no era un figuretti, no era alguien que aparecía para la foto o alguien que te regalaba algo cuando cumplías años, sino alguien que te acompañaba y te preguntaba, ¿estás rezando? ¿Estás estudiando? ¿Te estás preparando para la confesión cuando tengas que confesarte? Eso es el padrino. Esa es la madrina de bautismo. Entonces, en la iglesia antigua se vivía verdaderamente el catecumenado con mucha intensidad. Entonces, hoy en día también un adulto puede ser bautizado, pero no es tan rápido, si se quiere, como un niño, porque el niño no tiene uso de razón y la iglesia se apoya en la razón de los padres. Por eso hay que, en diálogo con los padres, y existen las catequesis familiares o las catequesis presbautismales, uno ve si entiende lo que está pidiendo. Hoy en día muchos piden el bautismo para entrar en el colegio católico. No, porque padre, y te lo dicen sin problema, no se dan cuenta de lo que te están diciendo. No, padre, necesito bautizar a mi hijo para que entre en la escuela San José. Stop. El bautismo no es para entrar a una escuela. El bautismo es para entrar al cielo. El bautismo es para entrar en la iglesia católica.
Eso es el bautismo, no es un medio el bautismo. El bautismo en cierto sentido es un fin, es para ser sumergido, baptisein, para ser sumergido en Dios, que es Padre, es Hijo y Espíritu Santo. Así que bueno, yo los motivo a que se metan en el compendio en cada una de las preguntas. Vamos a avanzar un poco más rápido, pero también la confirmación, ¿no? Dentro del sacramento, de los sacramentos de iniciación. La materia del sacramento, lo que se usa, la materia natural que se usa es aceite de oliva mezclado con perfume. La confirmación, que el nombre viene de firme, se hace más firme la consagración de esa persona a Dios que ya se dio en el bautismo. Por eso hay que tener cuidado de decir que en el sacramento de la confirmación se recibe al Espíritu Santo. Sí, pero no porque no tuviese esa persona al Espíritu Santo, porque cuando fue bautizada, toda la Trinidad se metió en él, o él se metió en la Trinidad, porque fue sumergido, baptisein, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso los bautismos en la antigüedad y en las iglesias actuales que tienen piscina bautismal, en Argentina yo no conozco, pero en Estados Unidos hay parroquias católicas que tienen piscina bautismal. Y los bautismos se hacen por inmersión. En Argentina en general se hacen por ablución, poquito de agua. Pero en donde se puede, se construye una piscina. Entonces ahí se nota con mucha claridad que uno es sumergido en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Por lo tanto, en la confirmación, esa consagración bautismal se hace más sólida, se hace más fuerte. Decía que el sacramento está como ligado al obispo porque fueron los apóstoles los que recibieron el don del Espíritu Santo, ¿no? Y ellos a su vez lo transmitieron. Reciban el Espíritu Santo soplando sobre ellos, ¿no? Jesús les envía al Espíritu a los apóstoles. Por eso la confirmación está ligada al obispo. Pero el obispo puede delegar. Lo mejor es que la confirmación la haga el obispo por el vínculo justamente que hay, ¿no? Bien. Se llama confirmación o en algunos lugares, como en Italia, por ejemplo, cresima, crismación, por el aceite, por ese aceite particular que es el obispo el que consagra en la misa crismal. Fíjense que es el obispo el único que puede consagrar ese crisma. En cambio, el sacerdote puede bendecir aceite y transformar ese aceite en aceite para la unción de los enfermos. Pero el sacerdote no puede consagrar el santo crisma. Por eso los sacerdotes vamos a la misa crismal y nos traemos el recipiente con ese santo crisma. Para, si es así, por delegación del obispo, nosotros hacer la confirmación. Pero es un sacramento que está ligado desde el origen al obispo. Por eso el obispo es el ministro ordinario y originario del sacramento. Imagínense hablar de la Eucaristía, ¿no? Otro curso. El año que viene hacemos otro curso solamente de la Eucaristía. Pero hay muchas palabras de la Eucaristía, muchas preguntas, perdón, porque es el sacramento de los sacramentos, ¿no? Entonces, hay muchísimas palabras, ¿no? Pero me detengo un poquito en la última. ¿Qué significa en la última de esta diapositiva? ¿Qué significa transubstanciación? Porque fíjense que es una palabra de origen filosófico. La palabra que está ahí metida es substancia, ¿no? Transubstanciación quiere decir un cambio de substancia. Lo que es deja de ser lo que es para pasar a ser lo que no era. El pan deja de ser pan. El vino deja de ser vino. La substancia del pan desaparece. La substancia del vino desaparece. Quedan las apariencias, ¿no? Pero vuelvo, es una palabra filosófica que la Iglesia por ahora no encontró un término mejor para explicar lo que sucede en el sacramento de la Eucaristía. Tal vez más adelante sí se encuentre una mejor palabra, pero por ahora eso lo dijo el Papa Pablo VI en un documento que se llama El Credo del Pueblo de Dios, cuando
pasó revista, digamos, resumió toda la fe católica, hablando del sacramento de la Eucaristía, dice, bueno, miren, el término es un término filosófico, pero es el mejor término que tenemos para humanamente explicar lo que sucede en la Eucaristía. La transubstanciación significa la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. Esta conversión se opera en la plegaria eucarística con la consagración, mediante la eficacia de la palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo. Sin embargo, permanecen inalteradas las características sensibles del pan y del vino, esto es, las especies eucarísticas. La substancia, entonces, el ser de la cosa, es el que cambia, pero las características sensibles, por lo tanto, el gusto, el olor, la textura del pan y del vino no cambian. Por eso el sacerdote que celebra la misa en una parroquia y está yendo en auto a la otra parroquia y de repente lo paran para hacerle un control de alcoholemia, le va a dar positivo y le van a poner una multa, excepto que el sacerdote conozca al policía que lo paró y le diga, pero vengo de celebrar la misa, padre, pero usted tiene alcohol en sangre. Y sí, porque los accidentes, las características sensibles del pan y del vino no cambian, solamente cambian en los milagros eucarísticos. Por eso la transubstanciación no es propiamente un milagro, porque en la transubstanciación no es comprobable sensiblemente el cambio que se produjo, porque se produjo en el interno, en el ser de la cosa. Cambió el ser, pero se mantiene la apariencia. Por eso, vuelvo, cada tanto suceden milagros eucarísticos, que la apariencia del pan cambia, por ejemplo, convirtiéndose en sangre o en carne sangrante, con un ADN, con glóbulos. O sea, eso es un milagro. Pero en la Eucaristía no es propiamente un milagro porque no hay una constatación sensible de ese cambio, ¿no? Pero vuelvo, esa palabra entonces, el catecismo la mantiene y la enseña. Estamos en el compendio año 2005. Toda la sustancia del pan, toda la sustancia del vino. Por eso Jesús cuando en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo, ¿no? Este es el pan vivo bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. Yo soy el verdadero pan del cielo, ¿no? Entonces, ese pan no es pan nada más, ¿no? Hay un cambio sustancial. Muchas preguntas, pero no nos vamos a meter. Los motivo a que lean, aunque sea esos 100 números del compendio del catecismo, donde tienen los 7 sacramentos resumidos. Un poquito más, sacramentos de curación, la penitencia, reconciliación, donde lo propio y también lo más importante, si se quiere, del sacramento de la penitencia son los actos del penitente, porque el penitente es el que tiene que hacer examen de conciencia, tiene que ir a confesarse, tiene que tener propósito de cambiar y tiene que cumplir la penitencia. El sacerdote solamente tiene que, estirando la mano, decir en nombre de Jesús, yo te absuelvo de tus pecados. Pero básicamente el sacramento de la reconciliación depende del penitente, que es movido por Dios, Espíritu Santo, para pedir justamente esa conversión, ¿no? Pero vuelvo, examen de conciencia, va a confesarse, tiene propósito de cambiar y cumple la penitencia. Son los actos del penitente, ¿no? Entonces, también el compendio del catecismo habla de esa penitencia interior,
Todos tenemos que tener almas penitentes. Hay un tiempo penitencial, el tiempo de Cuaresma, un tiempo semipenitencial, el tiempo del Adviento. Pero la Cuaresma más o menos, pero el Adviento, la verdad que penitencia casi nada. Fin de año, cena de acá, cena de allá, despedida de allá, despedida de acá. Pasa el Adviento y estamos más gordos y llegamos a la Navidad y nos podrían matar y poner al asador, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo hay que cuidar, ¿no? Pero la iglesia nos ofrece el tiempo semi-penitencial de Adviento y el tiempo penitencial de la Cuaresma. Bien, unción de los enfermos. Yo decía, apunta sobre todo a esa curación del alma, ¿no? Pero también se da esa curación del cuerpo cada tanto. Me ha pasado de personas que estaban inconscientes y yo llegar a la clínica y esa persona despertarse. Llegar a la habitación y esa persona despierta y todavía la familia conmocionada de qué pasó que se despertó. Y a algunos les cae la ficha, y a mí también me ayudaron a verlo, que en realidad se despertó, pero no por mí, sino para recibir el sacramento de la unción despierto. Dice, no, padre, estaba dormido, hace 3 días que está durmiendo, por los medicamentos que le pusieron. No entendemos cómo se despertó. Se despertó porque Dios la despertó, para recibir la unción consciente, para poder rezar. ¿O cuántas personas con una respiración nerviosa, agitada, yo les he dado la unción y de repente la respiración normal? Empezar a respirar de modo tranquilo, o sea, recibir una paz incluso manifestada en la respiración, o sea, en el cuerpo. Pero vuelvo, apunta al alma y se llama unción de los enfermos, porque en algún momento, que no está prohibido, pero se llamaba extrema unción. Pero la iglesia vio que el decir extrema puede dar la sensación que uno recibe el sacramento un par de horas antes de morirse. Y no, la iglesia enseña que cuando uno ya es mayor de edad, cuando está cerca o tiene que someterse a una cirugía o a una operación que tiene cierto riesgo, bueno, la persona ya está enferma. Obviamente no un resfriado, ¿no? Pero cuando uno ya está cerca de la muerte, y por lo que es consecuencia del pecado, necesita ser fortalecida para afrontar ese momento de la muerte. Porque toda enfermedad, obviamente, sobre todo las enfermedades más graves, te tienen que hacer ver la finitud de la vida, la fragilidad de la vida, que estamos ahí nomás, digamos, ¿no? Y sobre todo cuando uno se enferma. Por eso el Señor nos dejó este sacramento. El apóstol Santiago dice ahí en la carta, en el capítulo 5, ¿está enfermo alguno de ustedes? Llame a los presbíteros de la iglesia, que lo unjan con óleo. La oración de la fe salvará al enfermo. Y si Dios quiere, también se recupera físicamente. Como todos los sacramentos, entonces, fue prefigurado en el Antiguo Testamento. El orden sagrado, sacramento para varones, ¿porque la iglesia es machista? No, porque Jesús así lo quiso. No hizo sacerdote ni a su propia madre. Podría haberle hecho sacerdotisa a la Virgen, sí, podría haberlo hecho, pero no lo hizo. Eligió 12 varones frágiles, pecadores. 2 de ellos sabemos que lo traicionaron directamente y sin embargo los ordenó sacerdotes, ¿no? Yo a veces me pongo a pensar, la verdad que tal vez hubiese sido mejor si ordenaba sacerdotes a los ángeles. Hubiese sido más fácil, no sé, más lindo ir a misa, confesarse, escuchar una homilía. Pero bueno, eligió a hombres de carne y hueso, ¿no? Entonces, vuelvo, uno como ser humano tiene que siempre tratar de estar a la altura del sacramento. En el seminario nos hablaban de la excelencia de lo que uno hace, pero hay que tratar de estar a la altura. Bueno, no siempre, no todos, pero el sacramento entonces está dentro del designio de Dios, que Cristo les quiso participar su sacerdocio, su ministerio de salvación a estos 12. Y estos 12 a su vez lo transmitieron a los siguientes, ¿no? A los que a ustedes reciben, a mí me reciben. El que a ustedes escucha, a mí me escucha. Eso les dijo Jesús, esa es nuestra fe, ¿no?
Por eso el sacramento del orden tiene 3 grados: el orden del diaconado, del presbiterado y del episcopado, ¿no? Pero es propiamente entonces vinculado a Cristo, sacerdote. Muy bien, terminando el sacramento del matrimonio, fíjense que ahí qué lindos y qué contentos los esposos cuando recibieron el sacramento, ¿no? Pero sabemos que también es una dificultad, porque bueno, hay tentaciones, hay dificultades. Bueno, el compendio va incluso hablando de los matrimonios mixtos, ¿no? Porque a veces el amor no se fija en la religión. Y entonces me enamoré y bueno, conocí una persona que no es católica y es luterana o es de otra iglesia. Bueno, existe incluso los matrimonios mixtos, ¿no? Con ciertas condiciones se puede celebrar el sacramento, ¿no? Entonces acá el compendio del catecismo va obviamente al designio de Dios sobre el hombre y a la mujer, el hombre y la mujer, recurriendo en primer lugar al libro de Génesis, donde se habla justamente carne de mi carne, hueso de mi hueso. La mujer fue sacado del costado de Adán, hablando de la misma dignidad, justamente del lado es que es la compañera, es el complemento, ¿no? No es más el varón que la mujer, ni la mujer que el varón. La iglesia habla y enseña justamente de esta complementariedad, ¿no? Y lo necesario, y esto que decía de hacer feliz el uno al otro. Voy a leer una pregunta que dice, ¿es obligatorio el matrimonio? ¿Es el matrimonio una obligación para todos? Bueno, ya les digo, a veces hay personas que me quieren casar. ¿Por qué me quieren casar? Si en primer lugar no es obligatorio. Entonces, ¿es el matrimonio una obligación para todos? El matrimonio no es una obligación para todos. En particular, Dios llama, ¿ven el tema de la vocación? Dios llama a algunos hombres y mujeres a seguir a Jesús por el camino de la virginidad o del celibato por el reino de los cielos. Estos renuncian al gran bien del matrimonio, para ocuparse de las cosas del Señor, tratando de agradarle, y se convierten en signo de la primacía absoluta del amor de Cristo y de la ardiente esperanza de su vuelta gloriosa. Tanto el matrimonio como el orden sagrado dependen de un llamado a servir. Todos estamos obligados a servir, porque Cristo es maestro y servidor. Por lo tanto, estamos todos llamados a servir. ¿Cómo? Bueno, ahí Dios nos va mostrando el camino. Pero lo importante es eso. Entonces uno o sirve en el matrimonio o sirve como bautizado, consagrado, ¿no? Porque no necesariamente hay que ser sacerdote o religiosa. Uno puede ser una persona soltera, pero está consagrado por el bautismo al servicio de los hermanos, ¿no? Pero el tema es que no nos podemos sacudir del servicio. Y el matrimonio está llamado a formar una iglesia doméstica. ¿Por qué la familia cristiana es llamada iglesia doméstica? Y con ese punto terminamos. La familia cristiana es llamada iglesia doméstica porque manifiesta y realiza la naturaleza comunitaria y familiar de la iglesia en cuanto familia de Dios. Cada miembro, según su propio papel, ejerce el sacerdocio bautismal, contribuyendo a hacer de la familia una comunidad de gracia y de oración, escuela de virtudes humanas y cristianas, y lugar del primer anuncio de la fe a los hijos. Primer anuncio de la fe. Uno les anuncia a los hijos el misterio de Dios. Después verán los hijos con su libertad qué hacen. Pero la familia no puede decir que elija cuando sea grande. Entonces yo no le voy a... Las primeras palabras tienen que ser mamá, papá, tío, abuelo, caca, pis. ¿Y Jesús? ¿María? ¿Dios? Si tienen 2 sílabas esas palabras
igual que mamá y papá. Entonces, ¿cómo el matrimonio cristiano le enseña a Jesús, María, Dios, y después lo lleva al bautismo, después lo lleva para la catequesis, los acompaña a misa, lo está amacando así como Noelí por ahí cada tanto, ¿no? En la misa y empieza a llorar y lo saca un ratito, después lo vuelve a meter. Eso es el anuncio de la fe. Después sabemos que los hijos crecemos y hacemos lo que queremos, pero el matrimonio es una primera, la familia, una primera iglesia doméstica. Así que, bueno, espero que les haya gustado, les haya servido. Solamente acá comentar en este tríptico, la imagen del medio. Fíjense el vínculo entre la cruz de Cristo y la misa. En el fondo está el sacerdote celebrando la misa con un monaguillo y en el momento de la elevación del cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo que está pendiente en la cruz adelante, ¿no? Entonces, como la misa es la actualización del sacrificio de Cristo, la actualización del misterio pascual. Entonces, por eso en la misa, esto es mi cuerpo entregado, esta es mi sangre derramada. Por eso hay una cruz en el altar o cerca de él, ¿no? La misa tiene que ver con la cruz. Y bueno, los otros 6 sacramentos toman su fuente y su energía de Cristo mismo, ¿no? Que es el que instituyó los sacramentos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.